palabra de Dios y que le pondrá en contacto personal con Jesucristo. Los perros salvajes de las planicies africanas atacan y vencen a sus presas, separando animales específicos del resto de la manada. La víctima, una vez aislada, rara vez se puede escapar. Nuestro enemigo, el diablo, utiliza una táctica similar al tratar de vencer a los cristianos con la tentación. Muy a menudo, sus seducciones tienen éxito una vez que los creyentes se hayan separado de su responsabilidad y su relación cercana con otros creyentes en Cristo. Hoy, el Dr. Stanley identifica la responsabilidad personal como parte esencial de un sistema de defensa fuerte contra la tentación. Permanezca con nosotros ahora para que pueda aprender más acerca de cómo enfrentar a la tentación sabiamente. Cuando usted piensa en las cosas que lo tientan, ¿cuál es su tentación más fuerte de cada día? Es decir, día tras día, ¿qué es lo que le da mayores problemas con respecto a la tentación? Diría que para usted es más frecuente rendirse que resistir. ¿Qué lo motiva en esa tentación particular a querer darse por vencido, sin importar lo que la palabra de Dios diga al respecto? Me pregunto si alguna vez ha identificado esas áreas particulares de su vida en las que usted sabe que es más vulnerable. Asimismo, si habrá pensado en las ocasiones o momentos de su vida cuando es más frágil o vulnerable. La verdad es que todos nosotros tenemos una o más áreas débiles que tenemos que vigilar. Todos tenemos esas ocasiones cuando somos menos fuertes que en otros momentos. ¿Cómo responde usted? Me pregunto si por lo menos ha pensado en esto alguna vez. Pero después surge otra pregunta. ¿Y cuál es su reacción? ¿Es su primera reacción echar la culpa a Dios, a alguien más, a su situación, a quién es usted, a sus antecedentes o a su pasado? ¿Reacciona usted echando la culpa o está dispuesto a asumir la responsabilidad dándose cuenta de que nadie lo obligó a rendirse a la tentación y que fue una decisión que usted tomó solito? Pues bien, a menudo nos metemos en apuros porque no sabemos cómo enfrentarnos a estas cosas. Y la tentación es una de las cosas más importantes a las que tenemos que aprender a enfrentarnos por la sencilla razón de que ésta siempre va a estar con nosotros. Es por eso que quiero hablar sobre cómo enfrentar la tentación sabiamente. Ponga mucha atención ahora. Para poder enfrentarla sabiamente, debo erigir o levantar una defensa contra esos momentos de tentación. Así que quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 10 y quiero que leamos nada más el versículo 13, el cual está lleno de significado. Esto es lo que dice Pablo en el versículo 13 de 1 Corintios 10. Más bien comencemos con el verso 12 y leo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una advertencia con respecto a lo que él está por decir en el versículo 13. Porque siempre que usted piense que es tan maduro y fuerte que ya no puede ser tentado, ya va camino a la dificultad. Pues fíjese en esta impresionante promesa del versículo 13 que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, lo que dice ahí es simplemente que en toda tentación que enfrentamos, no somos los primeros en enfrentarla, sino que esta es común para todos. Luego dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que Dios sabe que podéis resistir. O sea, usted confía y cuenta con Dios para que le permita soportar. Pero eso no se aplica a una persona que no es cristiana. Esta estará sola, por su propia cuenta. Estará viviendo su vida separadamente de Dios, sin Dios, y por lo tanto, lo único que tiene para tratar con la tentación es su propia fuerza humana.
Y ya usted sabe que esta es absolutamente insuficiente. Va a tropezar y caer. Pero fiel es Dios, dice Pablo, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Mire, Él le va a proveer de una salida para que usted pueda resistir la tentación. Él no dijo que la eliminaría. Algunas veces lo hará, otras no. Pero teniendo eso en cuenta, quiero que piense en cómo enfrentarse a la tentación sabiamente. Recuerde que lo primero que dijimos fue que hay un control divino. Lo mencionamos 5 o 6 veces y es muy importante. Hay un control divino. Dios le ha puesto un control. Y si yo voy a establecer una defensa, he de saber que mi Dios se compromete a defenderme, de modo que ha puesto un límite a lo que Satanás puede hacer en nuestra vida. Número 2. Tome la decisión de resistir la tentación en el poder del Espíritu Santo. Pero fíjese bien en esto. No digo que esto sea después de que usted se está quemando, cuando ya ha avanzado por la carretera varios kilómetros y se encuentra en medio del problema. Lo que digo es que antes de ser tentado, tome la determinación. Señor Dios, en el poder del Espíritu Santo, decido resistir la tentación, decido serte obediente. Sé que voy a ser tentado y que tendré que enfrentarme a eso, pero he decidido ser obediente a ti, decido resistir la tentación, y no puedo hacerlo en mi propia fuerza. Por eso decido hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Tú dijiste que Él me dará el poder para vivir una vida consagrada, por lo que decido. Paso número 2. Decido resistir la tentación, no importa de lo que se trate. Número 3. Enfoque su atención inmediatamente en el cuadro o panorama general. Cuando llegue la tentación, concentre su atención inmediatamente en el panorama total, no en solo un aspecto, porque pensará solo en el placer y no en el dolor. Así que, número 3, usted necesita enfocar su atención en el panorama general. Ahora bien, quiero darle algunas preguntas que se puede plantear al llegar a este punto. Su enfoque está en el panorama general. En otras palabras, usted no se ha limitado solo al placer y se plantea algunas preguntas. Pregunta número 1 que necesita hacerse. ¿Representa esta tentación una violación específica de la palabra de Dios? ¿Sé que esta tentación es una violación de la Escritura? Pues bien, lo que usted ha hecho ahora es que le ha devuelto a Dios su lugar en el asunto. Y al considerar el panorama general, usted no se limita solo al placer sin consecuencias. Entonces, usted está pensando sabiamente. ¿Hay algún pasaje bíblico que me indique que esto es una violación de la Escritura? La segunda pregunta que necesita plantearse al llegar a este punto es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias si me rindo ante este pecado? Ahora bien, hablando de consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias ahora? ¿Y cuáles las consecuencias en el futuro? ¿Cuáles son las consecuencias para otras personas? ¿Y las consecuencias para mi vida personal si cedo a esta tentación? Es algo muy importante. Por eso usted tiene que considerar el panorama general, ya que la táctica de Satanás es apartar su mente de las consecuencias y ponerla en el placer. Pero el panorama general, integral, lo lleva a plantearse estas preguntas y otras. Ahora la tercera pregunta con respecto al panorama general es la siguiente. ¿Estoy preparado para pagar el precio de este placer particular en mi vida? Al mirar las consecuencias, ¿estoy preparado para pagar esas consecuencias? ¿Estoy preparado cualquiera que sea el costo? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Cuando considero las posibles consecuencias, ¿estoy dispuesto a pagar por este placer en particular? La siguiente pregunta ahora es esta. ¿Existe alguna otra forma, una buena forma, una forma justa para poder satisfacer esta necesidad o deseo en mi vida? Es necesario que repasemos ahora estos 10 puntos.
Hemos dicho en primer lugar que todo está bajo el control de Dios. En segundo lugar, que hemos de tomar la determinación de resistir en el poder del Espíritu Santo. Número 3, no tenemos que perder de vista el panorama o cuadro general, todo lo que éste incluya. Número 4, haga un alto para que identifique qué otras áreas de su vida conoce usted como áreas de debilidad. Todo mundo tiene una o más, pero usted dice, en mi caso no hay ninguna. Pues mejor es que vuelva a leer 1 Corintios 10, no el versículo 13, sino el 12. Mire que no caiga. ¿Cuáles son esas áreas de debilidad? Usted ya sabe que es mejor no ir en esa dirección, pues conoce hacia dónde lo lleva. Es mejor no ponerse a pensar en eso, ni ponerse a mirar eso, ni tocar eso. Usted sabe que va en la dirección equivocada. Y lo que tiene que preguntarse entonces es, ¿cuáles son esas áreas? Después, identifíquelas. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a ser sensible a esas áreas. No me diga solamente cuáles son, sino que sea sensible. El siguiente punto es este. Desarrolle una conciencia en cuanto a sus momentos de debilidad. Tenga presente la siguiente palabra, cesa. Cuidado con encontrarse demasiado cansado, demasiado enojado, demasiado sediento o demasiado aislado. A Satanás le encanta meternos en cualquiera de esas situaciones. Si usted está verdaderamente cansado, verdaderamente enojado, sediento o hambriento, o verdaderamente aislado, se halla en un verdadero aprieto. Le aseguro que esta palabrita cesa ha significado mucho en la vida de muchísimas personas. En los últimos años mucha gente me ha dicho, no hay duda de que eso me ha sido de gran ayuda porque me di cuenta de que era en alguna de esas situaciones cuando me encontraba más vulnerable para hacer lo que no debía. Cuidado con estar demasiado cansado, demasiado enojado, demasiado sediento o demasiado aislado. Fíjese ahora en esto. Número 6. Visualice su éxito al ser tentado. ¿Qué significa eso? Comprendo que el mundo utiliza esa palabra de una forma que usted ni yo usaríamos, pero se trata en verdad de una palabra legítima. Lo que quiero decir con esto es que voy a visualizarme yo mismo, verme en mi mente en una situación similar como en la que estaba la última vez que caí. Solo que esta vez voy a imaginarme a mí mismo diciendo, gracias Señor, porque eres suficiente. Gracias Señor, porque tú sabes cómo satisfacer esta necesidad en mi vida. Gracias Señor, porque tú provees todo lo que necesito. Solo quiero agradecerte porque te amo más de lo que amo esto y porque tengo lo suficiente en el Espíritu Santo. Gracias por no tener que hacer esto y también te doy gracias porque vives dentro de mí. Lo que está haciendo usted es vocalizando, expresando con palabras su fe, su confianza en lo que Dios hará en su vida y su confianza en su propia respuesta. Escuchen, ese es un mecanismo eficaz, poderoso, para levantar una defensa contra la tentación y contra el pecado. Por lo tanto, el visualizar es muy importante para crear ese mecanismo de defensa. Luego, número 7. Responsabilícese ante alguien más. Si usted sabe que es débil en algún área, en la cual usted sabe que tiene dificultades, si usted dice que quiere, pero no puede, que ojalá pudiera, que tiene la esperanza, busca un amigo que sea muy, pero muy fiel y leal, con el cual pueda compartir las cosas más profundas e íntimas de su corazón y dígale, ¿sabes una cosa? Hay un área de debilidad en mi vida y necesito tu ayuda. Tienes que preguntarme cómo me está yendo. Voy a tener que decirte la verdad en cuanto a lo que he hecho o no he hecho, lo que permití o no permití, a dónde he ido y a dónde no he ido. Si de veras usted quiere vencer, se trate de lo que se trate, responsabilícese ante alguien. Esa persona puede serle de gran ayuda, pero tiene que ser honesto, tiene que tener el deseo de curarse, de ser liberado, de soltarse, de tener la victoria en su vida. La parte que sigue es importantísima. Se trata de la palabra de Dios. Si usted quiere levantar una defensa contra la tentación,
Tendrá que leer este libro cada día y hablar con el Padre cada día. Este libro es como un ancla. Escuche bien. Digamos que este libro es un ancla espiritual. Pues bien, mientras yo esté encadenado a esta ancla, solo puedo moverme a una distancia prudente. Hasta ahí puedo llegar. Pero ¿sabe lo que yo decidí? Que particularmente no quiero eso en mi vida y que puedo irme en otra dirección por allá lejos, a algún otro lugar. Y eso es exactamente lo que ocurre con la gente. Se ven tentados y no saben lo que es la tentación. Creen que son espantosos y terribles por solo haber pensado en la tentación. Fíjese en la mentira del diablo. Escuche bien. Este les dice, ya lo pensó, más vale que lo haga, porque pensarlo es tan malo como hacerlo. Pero no es así. Esa es una mentira engañosa, convincente, persuasiva y graciosa de Satanás. Bueno, ya lo pensé, más vale que lo haga. Hay una diferencia enorme entre pensar dispararle a alguien y hacerlo, o entre pensar robarle algo a alguien y hacerlo. Una enorme diferencia entre pensar y hacer. Por eso cuando Satanás dice, más vale, pues no, más vale que no. Aquí está el ancla. No importa por lo que yo esté pasando en la vida, la situación que sea o las circunstancias que sean. Hay un pasaje de la Escritura aquí que está relacionado con eso y lo que necesito hacer es subrayar o marcar especialmente esos versículos que se relacionan con el área en la que soy más débil. O quizás los momentos que tienen algo que ver con esos momentos en los que soy más débil. Lea los Salmos y escuche a David hablar sobre sus tentaciones, pruebas y fracasos. Busque esos versículos. Mire, usted tiene que permanecer en la palabra de Dios. Ahora bien, no es que usted tenga que sacar diccionarios, enciclopedias, concordancias y buscar un montón de cosas. Tampoco hablo de un estudio bíblico. Lo que quiero decir es que lea la Escritura y que le pida a Dios que le llene su corazón hoy. Padre, deseo que hoy hables a mi corazón, fortaléceme. Quiero hablar contigo de lo que está ocurriendo hoy en mi vida. A esto es a lo que voy a enfrentarme. Aquí está la persona con quien voy a reunirme. Y esto es lo que voy a hacer, Señor. Tú sabes que hoy voy a estar ahí y lo difícil que es para mí ese lugar. Nada más te pido, Señor, que me des fuerzas. Esto es lo que tú dices en tu palabra. Lo que usted está haciendo es incorporar fuerza en su mente. Mire, si usted quiere limpiar su mente de porquerías, llénela con la palabra de Dios. Por eso es justamente lo que la palabra de Dios hace. Quitar de ahí todas esas inmundicias. Pero tengo que tener el deseo de hacerlo. No puedo hacer preparativos para el pecado y preparativos para desobedecer a Dios y esperar que Él limpie a fondo mi vida. Eso me lleva a algo de lo cual quiero hablar. Si, por ejemplo, yo sé que no quiero comer helados, no los pongo en mi congelador. Si no quiero comer galletas de chocolate, no las compro ni las traigo a casa. Porque si coloco esos ricos helados en el congelador, voy a comer un poco. No importa lo que pase, sé que lo haré. Por lo tanto, si quiero librarme de eso, no los compro ni los traigo a casa. Espero que todos estemos de acuerdo con eso. Vayamos ahora a algo más personal. Yo no quiero mirar esa porquería sucia, ofensiva, vil y desagradable que hay en la televisión. Pues entonces no pongo ese programa en mi televisor. Fíjese ahora en esto. Cuidado con lo que le ofrecen en los paquetes de televisión por cable. Si usted revisa bien, y si usted es una persona temerosa de Dios y que desea andar en obediencia a Él, va a tener que pedirles que eliminen ciertas cosas, ya que ellos las ponen ahí para seducirle. Escuche. Si no desea basura en su vida, no la permite en su casa. Y es que hay montones de cosas que usted no debe permitir. En otras palabras, usted puede tener eso sin tener que permitirlo todo. Decida cómo quiere vivir. ¿Quiere vivir una vida consagrada? Esa es la única forma. En otras palabras, si usted quiere mantener su cuerpo saludable, no tome licor, no fume, no coma demasiado, no tome drogas, no haga un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no debe tener eso a mano, solo por si acaso. Usted no quiere eso en su vida, es destructivo. Y es igual con nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. No queremos eso en nuestra vida, no permitamos que entre. Así que debemos tener cuidado. Necesitamos estar anclados a la palabra de Dios. Luego, número 9.
Una de las cosas más sabias que usted puede hacer y que me ha ayudado verdaderamente a mí. Muchísimas personas me lo han dicho. Antes de levantarse de su cama en la mañana, nada más diga, Señor, quiero ponerme la armadura hoy. Si usted no sabe cuál es esa armadura, lea Efesios 6, de qué se trata esa armadura. Verá la forma tan especial en que Dios designó a Pablo para que hiciera esto. No está en el orden en que él lo dijo, sino como yo lo expreso personalmente. Me pongo el yelmo de la salvación, el cual protege lo que pienso. La coraza de justicia, que protege mis emociones. Ciño mis lomos con la verdad para andar en la verdad y no en el error. Necesito saber la verdad sobre las cosas. Calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Quiero ser un buen mensajero, no un mal mensajero. Necesito tomar la espada del Espíritu. Quiero que la palabra de Dios actúe en mi corazón durante el día. Debo tomar el escudo de la fe, para que cuando venga uno de esos dardos de fuego de la tentación, nada más debo decir gracias, Señor, porque solo tengo que dejarlo pasar. Y usted, si se ve golpeado por alguna tentación, diga solamente, Señor, la dejo seguir. Decido dejarla pasar. No me pongo a pensar, solo dejo que pase. Usted no tiene que detener los dardos, solo déjelos pasar. Y no importa con cuánta precisión se los pueda arrojar Satanás, usted tiene el escudo de la fe que lo cubre. Está confiando en la protección de Dios, en que Él lo guiará a través de esos momentos. Por último, una cosa más, número 10. Afirme el poder del Espíritu Santo en su vida. Él le capacitará para hacer cada cosa que hemos mencionado, porque cada una de ellas es totalmente bíblica, directamente de la Biblia, y le ayudará, no importa lo que usted esté afrontando en la vida. Jesucristo demostró su inmenso amor por nosotros al dejar que lo crucificaran para así salvarnos del pecado. En el Evangelio según San Juan capítulo 15, comenzando con el verso 13, dice: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muchas gracias por su sintonía gentil a esta edición de En Contacto. Si desea recibir información sobre estudios bíblicos, mensajes, libros y otros materiales, sírvase comunicarse a En Contacto al apartado postal 3634, Ciudad de Guatemala, en Guatemala. Es el apartado postal 3634, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Si prefiere, puede dirigirse a En Contacto, Box 48900, Atlanta, GA 30362, Estados Unidos. Es Box 48900, Atlanta, GA 30362, Estados Unidos. Nuestra dirección en la internet es encontacto.org. Este programa es una producción de Ministerios en Contacto con el pastor Charles Stanley, quien ahora se despide con estas palabras finales. Así es como usted debe manejar la tentación. Usted se enfrenta a ella entendiendo de qué se trata, cómo obra, de dónde procede, lo que es, cuál es su naturaleza y la distinción entre esta y las pruebas. Una vez que usted entiende eso, establece un mecanismo de defensa y observa cómo empieza Dios a darle la victoria en su vida, de una forma que usted nunca antes había conocido. Bendiciones y hasta pronto.